Tenemos aquí las diapositivas. Vamos a proyectar, dice allí, fundamentos de base de datos. Aquí hay unas preguntas que van ustedes a checar más adelante para contestarlos en plataforma. Bien, espero que me escuchan bien para que yo pueda continuar. Díganme por ahí si se escucha o no se escucha. Sí, profe, se escucha bien ahorita. Ok, fundamentos de base de datos. Primero aquí hay unas preguntas. Estas preguntas voy a querer que las contesten en la libreta. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿qué es una base de datos? Ya tenemos unas tareas que hicimos. Después dice, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Después hay otra pregunta que dice, ¿qué información generan las empresas? Después hay otra pregunta que dice, ¿la información se puede vender? Entonces pregunto, ¿la información se puede vender? ¿Sí o no? Dice ahí, justifique su respuesta. ¿La información se puede vender? Posteriormente, ¿cómo funciona un cajero automático? ¿Dónde guarda su información? ¿Cuántas bases de datos tiene? ¿De qué tamaño? ¿Y en qué sistema gestor? Esta va a ser una actividad pequeñita que van a contestar en la libreta porque yo la llamo para reflexionar. Bien, continuamos. Tenemos ahí un texto que dice, ¿cuánta información hay en el mundo? Fíjense, ese texto lo hizo un autor que se llama Mitchell Lex y esa información la preguntó hace años, en 1997, y dijo, hay una gran cantidad de información. Y eso fue en 1997. Imagínense hoy en 2021 cuánta información hay. Dice, de acuerdo a Mitchell Lex, quien abordó esta pregunta en su artículo del mismo nombre en 1997, la enorme cantidad de datos tomaría varios miles de millones de gigabytes o varios de miles de petabytes de almacenamiento. Y por ahí tenemos un cuestionamiento en inglés que dice how much information, y dice, alrededor del mundo hay producción impresa, producción en video, producción magnética y óptica que se requieren alrededor de 1.5 millones de almacenamiento. Dice, eso equivale a 250 megabytes por persona o por cada hombre, por cada mujer o por cada niño que hay en el mundo. Entonces, la información se está desparramando. Imagínense en 1997 cuando no había tanto internet, cuando no era común. Imagínate ahora que ahorita nada más en WhatsApp acabo de compartir texto, nos acaban de enviar imágenes, a lo mejor nos están enviando audios y toda esa información ya se está almacenando.
Entonces hoy hay una enorme cantidad de información. En este texto, que no lo voy a leer, ustedes lo van a leer más a detalle, nos dice lo siguiente. ¿Sí? Que ¿cuándo surgió la tecnología de base de datos? Dice, más o menos, la primer base de datos que se creó fue en 1890, ¿sí? Donde una persona mecanizó el almacenamiento del censo de Estados Unidos. Entonces, como un antecedente, la primer base de datos considerada fue hacer el censo mecanizado de Estados Unidos en 1980. Y desde allí comenzaron las bases de datos, ¿sí? Sí, por ejemplo, dice, hoy la importancia de las bases de datos es incuestionable. A medida que las organizaciones gubernamentales, académicas, comerciales, mantienen todo tipo de información, como por ejemplo, documentos de texto en lenguaje natural, tablas estadísticas, datos financieros, objetos multimediales y datos de naturaleza técnica y científica. Entonces, pues en definitiva, las organizaciones necesitan almacenar su información de base de datos. ¿De acuerdo? A ver, creo que se cortó la clase. Bien, entonces estábamos hablando sobre la importancia de la organización de la información en las organizaciones. Siguiente. Dice allí algo muy importante, lo que está sucediendo actualmente. Los seres humanos estamos creando información y almacenando todos los días. De hecho, ahorita, en esta clase, nosotros ya estamos almacenando toda esa información. Fíjense, toda esa información está ahorita en nuestro WhatsApp. Pero hoy tenemos bastante información ahí, fotos, los errores que nos enviaron los compañeros, las soluciones, los comentarios. Entonces ahí tenemos, fíjense, sistemas de almacén, sistemas de cajas, como por ejemplo en la bodega Horrera, sistemas de presupuestos, y dice, hay un texto muy importante que me gusta leer, dice, todos los días se escriben comentarios en Facebook, en Twitter, y se suben videos al YouTube. De hecho, ahorita voy a subir un video. Los sensores conectados a la red recogen grandes cantidades de información de los teléfonos móviles, los cortadores de gas y luz y los equipos atmosféricos. Los satélites registran datos meteorológicos y geográficos, así como información para uso militar, y se almacenan transacciones, por ejemplo, lo que recogen las cajas de los supermercados. Pues todos los días hay un montón de información. Antes decíamos, la empresa necesita 1 año para almacenar su información. Y ahora ya no es necesario. En un solo día podría requerir toda esa información. Y bien, aquí nos dice ahora que si nosotros quisiéramos guardar esa información, tendríamos que utilizar una torre de CDs, es más, que ya ni se utilizan, desde la Tierra a la Luna, de ida y regreso. Entonces bastante información.
Bien, ahora hay un nuevo concepto que se llama Big Data o Big Data. O sea, Big Data es como un dato grande. Y dice, el Big Data es el término en inglés que designa los conjuntos de datos de gran tamaño y generalmente desestructurados que resultan difíciles de manejar utilizando las bases de datos convencionales. Bien, este es un tema nuevo y muy importante. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Las empresas están analizando su información para saber qué cliente te compra más, qué producto se vende más, alguna estrategia de marketing, alguna estrategia a utilizar, y están utilizando esto. Actualmente las empresas están analizando su información y dice allí, el volumen de datos que se genera cada día es tan enorme que las tecnologías de base de datos actuales se están volviendo obsoletas y se están manejando nuevas tecnologías, como por ejemplo el Big Data. Y aquí podemos ver una gráfica y podemos ver que dice, en 2005 había 130 millones de gigabytes y en 2015 7.910 millones. Y hoy, pues ni imaginarse, ¿no? Nomás nosotros acabamos de compartir en estos minutos una gran cantidad de información. Y esto es lo que está haciendo la empresa y esto es lo que le está preocupando. Y por eso es importante trabajar con base de datos. Porque las bases de datos nos van a permitir que la empresa funcione de una manera mejor. Bien, entonces aquí vamos a pausar el video. Vamos a pausar el video y vamos a platicar ya nada más para ponernos de acuerdo.